Vamos a seguir viendo ahora un segundo ejercicio de empuje de curva. Y para este caso vamos a analizar una compuerta cilíndrica, ¿sí? Como si tuviéramos aquí un rollito de cocina, un rollo de cocina. Esta sería la forma cilíndrica de nuestra compuerta, que bueno, por fines educativos está dispuesta de esta manera, ¿no es cierto? Está en una situación de equilibrio perfecta, en la cual justo tenemos fluido hasta la parte superior de la compuerta. El fluido transmite presiones en toda esta parte, ¿sí? Y tiene un solo puntito de contacto, lineal, ¿no es cierto? Es una línea en realidad, sobre este muro. Y se nos pide, ¿sí? Teniendo en cuenta que este contacto es lineal, ¿sí? Se nos pide que determinemos esta fuerza y el peso de la compuerta para que se dé el equilibrio observado en la figura, para que se mantenga ese equilibrio. ¿Ahí está? Entonces, para poder determinar qué conocemos, conocemos el peso específico del fluido, el radio y la profundidad. Vamos a considerar un metro, pero vamos a considerar un metro porque justamente en el enunciado nos piden que calculemos por metro de profundidad o metro de longitud de compuerta. Entonces, como siempre, primer paso, trazar diagrama de presiones, ¿sí? Nuestras incógnitas son el peso de la compuerta y la fuerza ejercida sobre el muro. El peso de esta compuerta debe equilibrarse, ¿sí? Justamente con qué cosa, con el empuje vertical que está ejerciendo el fluido. Y la fuerza, la reacción del muro va a tener que oponerse, se va a oponer a la diferencia de los empujes horizontales que se generen en esta compuerta. Por lo tanto, el peso, que debería decir una doble mayúscula, es igual a la componente vertical del empuje, y la fuerza F es igual a la componente horizontal del empuje resultante. Entonces, comencemos trazando el diagrama de presiones, nuevamente teniendo en cuenta que siempre este diagrama de presiones debe ser normal a nuestra superficie. Acá les puse los valores de presiones, ¿sí? En este punto obviamente la presión es 0 porque está actuando la presión atmosférica. Y en E y en D, atención, la presión es la misma. ¿Por qué? Porque acuérdense que son dos puntos que están sobre una misma horizontal, un fluido en continuidad, por lo tanto la presión en B y en D tiene que ser la misma. ¿Sí? Las superficies equipotenciales son horizontales en el campo gravitatorio. Y luego la presión en el fondo va a ser igual al peso específico del fluido por 2 veces el radio. Bien, ahora, entonces nuestro planteo, ¿sí? Como lo dijimos anteriormente, es que el peso de la compuerta se deberá estabilizar al empuje vertical que sufre esta y la fuerza que se ejercerá sobre el muro será igual al empuje horizontal. Por lo tanto, vamos a tener que calcular el empuje vertical y el empuje horizontal resultante para poder determinar las incógnitas de este problema. Primer paso, cálculo de la fuerza F de esa reacción que queríamos determinar, ejerce el muro, que es igual al empuje horizontal. Si observamos, de este lado de la compuerta, del lado izquierdo, se va a desarrollar un empuje horizontal dirigido hacia la derecha, que tenderá a ejercer presión sobre el muro. En cambio, en esta otra parte, en la parte inferior de la compuerta, ¿sí? En este arco CD, se va a desarrollar un empuje que va a tender a desplazar este cilindro hacia la izquierda, ¿sí? A separarlo, va a tender a separarlo del muro. La diferencia de esos dos empujes nos va a dar el empuje horizontal total. Vamos a cambiar un poquito nuestro gráfico, no nos olvidamos aquí de cómo era nuestro diagrama de presiones, pero vamos a tratar de resolverlo en empuje horizontal como un caso entonces de empuje sobre superficies planas. Para ello, ¿qué vamos a tener que hacer? Como primer paso vamos a analizar este empuje horizontal 1. Paso 1, proyectamos esta sección en un plano vertical.
Tal cual como sucedió en el caso anterior, al proyectar yo esta superficie curva sobre un plano vertical, lo que voy a obtener va a ser un rectángulo que va a tener como altura el diámetro, o dos veces el radio, y como profundidad L, ¿sí? Aquí estaría mi superficie proyectada en un plano vertical, ¿sí? Se vería nuevamente esta liñita como vimos en el caso anterior. Trazo mi diagrama de presiones, que va a ser un diagrama de presiones triangular, porque en la parte superior de la compuerta en A está actuando la presión atmosférica. En el fondo voy a tener una presión que es igual a gamma por 2R. Y se me va a originar entonces, debido a este diagrama de presiones, este empuje horizontal 1. Si yo quiero observar la forma de esta sección, lo que voy a hacer, como hice en el caso anterior, es rebato yo mi eje, mi plano XZ, para poder observar la forma que tiene esta sección. Entonces puedo determinar dónde está ubicado el baricentro de esa sección, que al ser rectangular está en el centro. Luego calculo como un empuje sobre una superficie plana cualquiera. El empuje horizontal 1 va a ser la presión en el baricentro por esta sección, por esta área, y va a ser igual a la presión en el baricentro, que es el peso específico, por esta profundidad, que en este caso va a ser R, la profundidad que se encuentra el baricentro. Y la sección, ¿cuánto vale? 2R por L, es lo que tenemos acá. Multiplicando la presión en el baricentro por esta área que recién calculé, obtengo la expresión que me define la magnitud del empuje horizontal 1. La voy a dejar expresada así, no la voy a calcular numéricamente. ¿Por qué? Porque lo voy a hacer eso recién en el último paso cuando tenga el valor resultante. Pasamos entonces ahora al empuje que se está desarrollando, el empuje horizontal que se desarrolla de este lado de la compuerta. Nuevamente, proyecto esta superficie, fíjense, esta superficie en un plano vertical. Nuevamente voy a obtener una sección rectangular, pero la altura de esa sección rectangular ya no va a ser el diámetro completo, sino únicamente veo que se desarrolla en la mitad de la sección del diámetro, por eso tiene una altura de un valor igual a R por L. Siguiendo exactamente el mismo procedimiento que en el caso anterior, identifico dónde está, fíjense cómo va a ser ahora mi diagrama de presiones, mucha atención en esto. Este valor que yo tengo acá tiene que ser exactamente el mismo que tengo de este otro lado. ¿Por qué? Porque es el mismo fluido en continuidad que me está generando ese diagrama de presiones en ambos lados del cilindro. Entonces, en esta parte superior, ¿qué presión tendría yo actuando? El peso específico por el radio. Y en la parte inferior de mi diagrama de presiones, el peso específico por 2 veces el radio. Entonces, ¿dónde está ubicado el baricentro de este diagrama de presiones? Nuevamente, va a estar a una profundidad que es igual a 1,5 veces el radio, ¿sí? Si yo quiero calcular la presión acá, ¿cuánto vale la presión acá? Va a valer la profundidad a la cual se encuentra este punto cuya presión quiero calcular por el peso específico. Este punto se encuentra a 1,5 veces el radio por el área que es R por L. Entonces, reemplazando los valores, llego a que el empuje horizontal 2, que actúa de derecha a izquierda, vale esto. El empuje resultante, ¿cuánto va a valer? Va a resultar la diferencia de estos dos empujes. Entonces, haciendo esta diferencia, fíjense que si saco factor común, esto es 2, esto es 1,5, hago la diferencia, me va a quedar 0,5 de peso específico por el radio cuadrado por un metro, que es el valor de L. Reemplazando, determino que el empuje horizontal es igual a 980 kilogramos fuerza y es igual a F, la reacción entonces ejercida por el muro por metro de longitud. ¿Están? Pasemos ahora al cálculo del peso de la compuerta, que va a ser igual al empuje vertical resultante. Nuevamente, como vimos en el caso anterior, vamos a ver que en la parte superior de la compuerta, ¿sí?, se va a desarrollar un empuje dirigido hacia abajo, que podemos asociarlo a un volumen que va a ser igual a esta superficie, esta área, por L.
¿Está? En este caso no lo hice en 3 dimensiones, apelo a su imaginación para que ustedes puedan ubicarse espacialmente en el problema, pero es muy similar al caso anterior. En el caso del empuje que está actuando en la parte inferior, nuevamente marcamos dónde está, de qué empuje estamos hablando, el que se desarrolla en esta superficie, ¿no es cierto? Y la magnitud va a ser igual a el peso del volumen definido entre esta superficie y mi plano de presión es igual a 0. Este volumen va a ser igual a esta área 2 por la profundidad L. Y al igual que sucedió en el caso anterior, ustedes van a determinar la resultante como la diferencia de los dos empujes. Para eso yo lo que debería hacer es restar esta superficie menos esta y me quedaría algo así. ¿Por qué? Porque yo sé que si lo multiplico por la profundidad L, que es común a los casos anteriores, obtengo el volumen de fluido cuyo peso me va a determinar el empuje resultante como diferencia del empuje que actúa en la parte inferior menos el que actúa en la parte superior. ¿Está? Entonces, calculo esta superficie, la multiplico por la profundidad y el peso específico y obtengo la magnitud del empuje vertical. ¿Cómo calculo esa superficie? Pueden calcular como ustedes quieran. En este caso yo les propongo dividirla en 3/4 de este círculo, un Pac-Man, ¿no es cierto? Más este cuadradito que tiene de lado R, ¿sí? Entonces, ustedes calculando esta superficie, que es 3/4 del área de la circunferencia, más R al cuadrado, obtienen esta área 3, que multiplicada por la longitud y el peso específico, nos van a dar el peso de la compuerta. ¿Está? El peso de la compuerta por metro de longitud, ¿sí? Acuérdense que L tomamos igual a 1 metro porque justamente nos pedían que calculemos estas magnitudes por metro de longitud. ¿Está? Entonces, como ya calculamos la reacción y calculamos el peso, está terminado el ejercicio. Pero les dejamos para que ustedes piensen, ¿sí?, lo siguiente. Primero, esto. Fíjense, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo es este diagrama con respecto a este otro? Otra forma de determinar el empuje horizontal. Fíjense, este diagrama es igual a esto y la superficie en la que están actuando también. Por lo tanto, este empuje horizontal A y este empuje horizontal B son iguales, por lo tanto se anularían. Y, en definitiva, yo podría haber calculado este ejercicio considerando únicamente esta parte del diagrama de presiones, es decir, el empuje horizontal resultante, trabajando únicamente con esta parte. Y todo el resto se anularía. Entonces, lo que les propongo es que ustedes prueben calcularlo y comparen con los resultados que obtuvimos. ¿Está? Entonces, se olvidarían de la parte inferior de estos diagramas y calcularían su problema, sería el proyectar únicamente esta superficie, ¿no es cierto?, AB en un plano vertical y transformar este problema en un caso de empuje sobre superficie plana. Y para terminar, les dejamos para pensar estos dos casos. ¿En qué cambiaría la resolución de los problemas si el planteo hubiera sido así, con dos fluidos, tanto en este caso como en este otro? ¿En qué hubiera cambiado? ¿En qué me cambia cuando calculo el empuje horizontal? Cuando calculo el empuje vertical. Piénsenlo, después lo vamos a ver cómo hacemos para compartir estas inquietudes, ¿sí? Y no dejen de hacer las prácticas y consultarnos. Que estamos a su disposición, tratando de cada día mejorar un poquito, implementando algunas nuevas técnicas para poder llevar adelante entre todos este momento, ¿sí? Cuídense, estamos en contacto.